Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el Black History July? Yo la verdad es que un poco regulinchi. Normalmente en mis lecturas de Black History July siempre hay lecturas que me convencen más, lecturas que me convencen menos, pero tengo que decir que en el Black History July que menos he arriesgado, que es este, porque básicamente este Black History July estoy leyendo más libros de los autores que ya conocía. En este vídeo, en el que también os cuento pues de qué trata la iniciativa Black History July y todo cómo funciona, ya os comentaba que para mí este Black History July era un Black History July de continuidad, y no obstante tengo que decir que no estoy conectando demasiado con mis lecturas de este año. Pero de las tres lecturas que de momento conforman mi Black History July, de momento mi favorita es la del libro del que os quiero hablar en este vídeo. Y no es ni más ni menos que una tradición que tengo ya dentro de la tradición que ya es el Black History July. Yo tengo una subtradición de leer un libro de Toni Morrison, escritora afroamericana, ganadora del Premio Nobel de Literatura de 1993 y fallecida hace unos pocos años. De hecho, fue el año en el que falleció que en Macondo Club Literario elegimos la considerada su obra maestra, o en cualquier caso su obra más conocida, Beloved, para conmemorar, ¿no? Para hacer un homenaje a Toni Morrison ahora que había fallecido. Fue mi primera incursión en su literatura y simplemente me dejó maravillado. La gestión de ese realismo mágico centrado en la realidad afroamericana posterior a la abolición de la esclavitud y mostraba, ¿no? la alargada sombra de los horrores de la esclavitud en un relato oscuro, original, atrevido, lírico. Bueno, Beloved me encantó. Y a partir de ese punto dije, a mí esta autora me gusta cómo escribe. Y desde entonces lo que he ido haciendo con cada Black History July es ir leyendo sus novelas por orden de publicación. Empecé con The Bluest Eye, Ojos Azules, primera novela de Toni Morrison publicada en 1970, y continué con Sula, su segunda novela, publicada 3 años después de Ojos Azules. Así que tuve pocas dudas a la hora de elegir mi lectura de Toni Morrison para este Black History July. Y fue, claro está, La canción de Salomón, su tercera novela, publicada en 1977. De las obras que me faltaban por leer de Toni Morrison, sin duda, La canción de Salomón era la que me intimidaba más. No solo porque es la más extensa, con diferencia, para que veáis la comparación con otras novelas que he leído de la autora, sino también porque es una de las obras más reconocidas de la escritora junto a Beloved. La canción de Salomón es considerada su obra maestra, por lo que fui con miedo incluso a no terminármelo, porque como ya sabéis también yo leo Toni Morrison en inglés, porque empecé a leerla en inglés y ya no puedo cambiar. Así que leer a Toni Morrison, que ya de por sí es compleja, en inglés, su obra maestra y un semitocho, pues me intimidaba bastante. ¿Qué me ha parecido? Pues os lo cuento en este vídeo. Bienvenidos a Trotalibros. Como ya he dicho antes, La canción de Salomón fue la tercera novela de Toni Morrison, fue publicada en 1977 y fue un éxito instantáneo. De hecho, fue el libro que catapultó a Toni Morrison como escritora. Hasta el momento solo había publicado Ojos Azules y Sula, que habían funcionado bien. Y aunque hoy en día es muy conocida por Beloved, lo cierto es que Beloved vino a confirmar lo que Toni Morrison inició con Canción de Salomón, que ganó el premio del Círculo
Círculo Nacional de Críticos de Libros, fue elegido por Oprah Winfrey para su prestigioso club de lectura, es uno de los libros favoritos del presidente Barack Obama y de hecho fue mencionado por la Academia Sueca cuando le otorgaron más adelante el Premio Nobel de Literatura en 1993. Mencionaron Canción de Salomón junto a Beloved y Jazz. Concretamente, la Academia Sueca mencionó Canción de Salomón como una excelente introducción a la literatura, a la obra de Toni Morrison. La Canción de Salomón tampoco ha estado exenta de polémica y es que ha sido varias veces prohibida en las escuelas de los Estados Unidos. Esto ya casi no es ni titular porque cualquier obra, a ver, si fue prohibida matar a un ruiseñor y yo ya, no sé. Bueno, pero es que no hablo de hace muchísimo tiempo. La última vez que fue prohibida la Canción de Salomón fue en una escuela de Indianápolis en 2010. Pero ¿de qué va Canción de Salomón? ¿Qué historia nos cuenta? Pues bien, la historia de Canción de Salomón arranca cuando un agente de seguros se suicida, se tira de un edificio asegurando que puede volar. Este episodio inicial, que a priori parece inconexo con la historia principal de Canción de Salomón, va a tener, como en toda la literatura de Toni Morrison, un gran simbolismo. Poco después de este hecho nace el verdadero protagonista de Canción de Salomón, que es Macon Dead III, apodado Milkman, el lechero. Los nombres en la literatura de Toni Morrison tienen una especial relevancia y si no me paro a contaros el sentido de este apodo es precisamente para no haceros spoilers, porque detrás de cada uno de estos apodos hay una historia, ¿no? Y hay una parte relevante de la historia que habla del mismo personaje. Y la Canción de Salomón es básicamente la historia de Milkman desde su nacimiento hasta que cumple 32 años, en 1963. Es decir, esta historia acaba justo antes de que se organice el movimiento de defensa de los derechos civiles que va a buscar la igualdad entre negros y blancos en Estados Unidos. Es decir, en esta historia Toni Morrison retrata los Estados Unidos de justo antes de que se organice ese movimiento. Son unos Estados Unidos en los que ya hay un conflicto entre negros y blancos, pero todavía no se ha organizado la oposición a la discriminación, al racismo estructural del país. La Canción de Salomón se divide en dos partes que se diferencian perfectamente. La primera parte, y para mí la más importante, es la que se sitúa en un pueblo sin nombre de Michigan, y ahí vamos conociendo al protagonista, a Milkman, a Macon Dead el III. Enseguida vamos viendo en Milkman un joven desarraigado, tanto de su propia familia como de su comunidad, la comunidad de negros, como de sus raíces. Es un chico vacío, sin rumbo, sin motivación. Creo que Toni Morrison lo describe perfectamente en las primeras páginas cuando dice que cuando se enteró de que no podía volar, perdió interés por todo, ¿no? Y así es Milkman. Su padre es un hombre extremadamente materialista que ha basado su existencia y todos sus esfuerzos en prosperar económicamente, y por esto consiguió casarse con la hija del único hombre negro que se había distinguido, que era un médico. Y por su lado, la madre de Milkman se aísla adorando a su difunto padre, el médico. A medida que crece, Milkman, pese a no tener interés por nada, ni a sentir una especial vinculación hacia nadie, va descubriendo a sus propios padres, va redescubriéndolos, reconociéndolos constantemente en ese proceso de madurez por el que todos hemos pasado, de ir observando a nuestros padres desde diferentes prismas, ir renunciando a la imagen simple, infantil de nuestros padres para ir situándolos, ¿no?, en su propio pasado. Ir enterándose de cómo se conocieron sus padres, de cómo se casaron, de su matrimonio antes de que Milkman naciera, de historias de su infancia de las que no es consciente, será un primer paso del viaje
que hará más adelante en el libro. Pero el tema en esta primera parte es que Milkman, el protagonista de la canción de Salomón, se siente vacío. No tiene ningún interés por ganar dinero como su padre, ni vengar los asesinatos de personas negras encarnizándose con inocentes blancos, como opta por hacer su mejor amigo, Guitar, en una especie de Ku Klux Klan invertido. Sin embargo, un día conoce a su tía, a la hermana de su padre, Pilate. Yo lo leí así, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, Pilate. Pilate es una mujer pobre que se dedica a hacer vino barato, que vive en una cabaña junto a su hija y a su nieta, y que curiosamente no tiene ombligo. Su nieta, Agar, se enamora perdidamente del protagonista, y tanto Agar como Pilate despiertan algo en él finalmente. Su padre en un principio se opone a que frecuente a su hermana porque no se habla con ella desde hace muchísimos años por motivos que al menos en un principio no se conocen, pero el hecho es que de su relación con su tía nace en Milkman, en el protagonista de esta historia, un interés, un interrogante que le aportará el hasta ahora ausente rumbo en su vida. Y aquí es donde empieza la segunda parte de la novela, cuando Milkman tiene un propósito, que es el de averiguar sus raíces, conocer la historia de sus abuelos e incluso sus bisabuelos que llegaron como esclavos de África. Y para hacerlo viaja al sur, en un viaje que no solo es físico, sino también temporal, viaja al pasado. Y es que Toni Morrison dibuja un sur anclado en el pasado. De alguna manera, cuando Milkman viaja al sur, viaja a una tierra que ha quedado anclada en el momento, en la vida de sus antepasados. Así pues, básicamente la canción de Salomón recorre la juventud de Milkman, un hombre vacío, sin rumbo, que encuentra un propósito en la vida al indagar, al explorar sus propias raíces, al remontar el tiempo y de entenderse, de encontrarse a él mismo a través de sus antepasados. Si en Beloved Toni Morrison nos habla de la alargada sombra de los horrores de la esclavitud, en Ojos Azules de las graves consecuencias de asumir como modelo de belleza y perfección el modelo blanco y el estado de marginación de las mujeres negras, pobres, y en Sula sobre las cadenas que la sociedad impone a una mujer negra que quiere prosperar y ser libre. En la canción de Salomón, Toni Morrison quiso escribir sobre la diáspora africana y especialmente de la carga que supone los propios orígenes de la gente afroamericana. Gran parte de esta información sobre las raíces de la comunidad afroamericana se transmitía a través de cuentos y canciones populares, de ahí el título de canción de Salomón. Muchas veces la música tan presente en la cultura afroamericana, las canciones guardaban los lazos con la olvidada historia familiar. En cuanto a los cuentos, Toni Morrison se basó en un cuento que se escuchaba muchísimo en la comunidad afroamericana, que es el siguiente. And the one that I had always heard that seemed like just a child's wish was one about black people, black slaves who came to the United States, and under certain circumstances they would fly back to Africa. Este relato o esta leyenda que tanto bebe del mito de Ícaro ya está presente desde la primera página en la canción de Salomón, con el agente de seguros que se tira de un edificio asegurando que puede volar, pero está presente de manera simbólica, de manera implícita en toda la historia. Si os fijáis en mi cubierta ya aparecen las alas, porque es que esto es precisamente lo que realiza Milkman en la segunda parte de la canción de Salomón, cuando encuentra su propósito y viaja al sur en busca de sus raíces. De alguna manera vuela hacia el pasado, remonta sus antepasados. Cuando se va enterando de la historia real de sus propios padres, se planta esa semilla de interés, de querer conocer
de dónde viene, de la historia de sus ancestros. Remonta 3 generaciones hasta alcanzar la historia de aquellos esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos absolutamente desorientados y perdidos. Quizá para entender así su propio vacío, su propio desarraigo. No obstante, aunque creo que este es el tema principal, muchos son los temas tratados en esta historia. Toni Morrison dedica muchísimas páginas a ir presentando personajes y cada personaje simboliza algo. Así pues, por ejemplo, el personaje de Agar, que se enamora perdidamente del protagonista, representa la doble opresión que significaba ser negra y mujer, ¿no? Recibían una doble discriminación, tanto machista como racista. Este es un tema que no solo toca en esta novela, sino que es recurrente, tanto en Ojos Azules como en Shula, por ejemplo, en la obra de Toni Morrison. Y para mí es el gran acierto de la canción de Salomón. El personaje de Agar es impresionante. Como una mujer bella que promete, que estaba llena de vida, de repente se enamora de Milkman, que le va detrás desde el principio, y lo da todo por él. Se vuelve loca por él. Y él, cuando finalmente la consigue, se aburre de ella y se va. Y aquí Agar se marchita. Aquí es cuando cobra relevancia la referencia bíblica de su nombre, Agar, ¿no? Que era la sirviente de Abraham en el Antiguo Testamento, que tiene un hijo de Abraham, pero cuando éste se casa, él, persuadido por su mujer legítima, echa a Agar de su casa, de su hogar, y ella queda desamparada, sola, después de haberse entregado a Abraham. En este sentido, Agar representa aquí el peligro de abandonarse por amar demasiado a un hombre. O, por ejemplo, el mejor amigo de Milkman, Guitar, representa las consecuencias del racismo dentro de la propia forma de ser y desarrollo de las personas. Y es que los oprimidos se hacen suyo el odio que tanto han recibido y lo repercuten en su propia comunidad. Esto se ve muy bien en el personaje de Guitar. También una persona llena de vida, llena de sueños, se acaba amargando por ese odio. Y finalmente, el que para mí es el tema final de la novela es el egoísmo de volar, ¿no? Y aquí también entra este simbolismo, esta metáfora del vuelo. Y es que a medida que se va tejiendo esta metáfora del vuelo presente explícitamente al principio de la novela e implícitamente en la búsqueda de las propias raíces, así como un paralelismo interesantísimo entre lo que hace el bisabuelo de Milkman y lo que el propio Milkman hace en esta misma búsqueda, va quedando clara una consecuencia quizá no tan romántica como el vuelo. Y es que cuando uno vuela, es decir, cuando uno escapa sin tener en cuenta a la gente que deja atrás. Y esto es algo muy presente en esta novela. Es muy complicado hablar de Canción de Salomón porque es que es muy extensa, o sea, habla de muchas cosas, contiene muchos personajes, muchos temas y claro, estoy intentando ir a lo esencial sin hacer spoiler, pero es complicado. Además, como en toda obra de Toni Morrison, está plagado de simbolismo. Está repleto de referencias bíblicas y clásicas que dicen mucho de los personajes. Desde un personaje que se llama Circe, recordemos que Circe es una hechicera que ayuda a Odiseo en sus aventuras. El nombre ya dice mucho del personaje que se llama así en esta historia. La tía que se llama Pilate, su hija Reba, su nieta Agar, la canción de Salomón del propio título. Pero ya no solo las referencias bíblicas. Para mí el hecho de que el protagonista se apellide Death, en inglés significa muerto. Este apellido, que proviene del error de un registrador borracho cuando un antepasado del protagonista fue liberado, ya no fue más esclavo y por lo tanto fue inscrito, habla mucho del propio desarraigo, de la muerte espiritual, de la sumisión, la esclavitud mental del propio protagonista, que se conforma completamente con su situación y la situación de su comunidad en la sociedad estadounidense. También el hecho de que todas las generaciones de la familia se llamen Macon Death
Tanto él como su padre, como su abuelo, se llaman igual, aportando la idea, a mi parecer, extraída, ¿no? Copiada un poco de Mi amado 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, de la historia circular de una familia. O sea, que en vez de que de generación en generación una familia avance, ¿no? Y continúe un camino, siempre se van cometiendo los mismos errores, siempre se va girando en círculos, en una especie de maldición familiar, ¿no? Esta idea de que tú no eres una persona independiente, sino que tienes toda una carga familiar que te condena a hacer exactamente lo mismo, a recorrer el mismo camino que tus antepasados. Al compartir el mismo nombre que sus antepasados se refuerza esta idea, como en el caso de los Aurelianos y los José Arcadios en 100 años de soledad. Pero es que en este caso además se refuerza esta idea por el viaje al mundo de sus antepasados. Todo en esta historia parece ser un símbolo de algo. Por ejemplo, las rosas artificiales que se dedican a confeccionar las hermanas de Milkman a lo largo de toda la historia, que no aportan mucho dinero a la familia, pero es como para tenerlas entretenidas y representan la opresión de la mujer. Si una rosa representa amor, una rosa artificial representa la ausencia de amor, la tristeza de quienes la hacen, y para mí una clarísima copiada de los peces dorados que confecciona el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad. Para mí, Toni Morrison cogió muchísimas ideas de 100 años de soledad, sobre todo en el terreno del simbolismo. Y es que, al igual que 100 años de soledad, en la canción de Salomón hay algo de realismo mágico. No tanto como en Beloved, sino más bien un realismo mágico al estilo Sula. Sula y la canción de Salomón comparten toques muy leves de realismo mágico, como, no sé, desde el hecho de que Pilate no tenga ombligo, a la existencia de un tesoro, a la aparición de algún fantasma, a la suerte de Reba, la hija de Pilate, para ganar cosas, para ganar concursos. Es como un realismo mágico muy leve, mucho más leve que en 100 años de soledad, sin duda, pero que no obstante le aporta un aire mitológico a la historia muy interesante. Pero tengo que decir que pese a todo este simbolismo que hace que este libro merezca una relectura sin duda, he echado de menos algo de rumbo y sobre todo conectar más con sus personajes. Al no tener el protagonista nada de rumbo ni implicarse en ningún problema de nadie, a mí me ha costado mucho seguirlo e implicarme en la historia. Siempre he leído este libro desde fuera, como el propio protagonista no demuestra ningún sentimiento en ningún momento. O sea, en ningún momento en toda la historia se ve a Milkman triste o alegre o algo. O sea, no sé, es como un personaje que yo no he logrado entender, lleno de contradicciones, y aunque me ha parecido interesante, en ningún momento he conectado al 100% con él y lo he acompañado. Por otro lado, tengo la sensación de que en esta historia Toni Morrison quiso abarcar muchísimos temas a través de muchos personajes que son todos muy interesantes, pero que te presenta y luego desaparecen y tú te quedas con ganas de seguir conociéndolos. Pero es que Toni Morrison ya pasa a otra cosa, a otro personaje y al viaje del propio protagonista. Por lo tanto, al querer abarcar tanto, tengo la sensación de que no profundiza mucho en nada. Como que pasa de puntillas en todo y deja demasiado a la ambigüedad. En este sentido, la canción de Salomón me recordó a otra importante novela con título bíblico también, que es Al este del Edén, de John Steinbeck. Tanto John Steinbeck como Toni Morrison son dos escritores que es que me gusta todo lo que escriben, pero que cuando se empeñaron en escribir como su obra magna, en la que quisieron abarcar muchísimas generaciones de una historia familiar y muchísimos temas, e introducir muchísimo simbolismo, para mí la historia pierde fuelle. Y para mí, tanto la canción de Salomón como Al este de Edén son dos obras que querían ser obras maestras, pero no llegan precisamente por su impostada ambición. No sé si me estoy explicando, porque tengo la sensación de que mi opinión sobre la canción de Salomón es súper impopular,
porque solo he leído opiniones súper positivas. Ya os digo, es considerada una de las obras maestras de Toni Morrison, pero yo prefiero mil veces más las novelas más controladas, más contenidas de Beloved, Ojos Azules y Sula, que tienen un rumbo, tienen una idea y lo tratan súper bien y de forma súper original, que la canción de Salomón, que para mí es una historia que se desparrama, que se desborda demasiado. Esto no significa que no me haya gustado. Es Toni Morrison, tiene una gran calidad, un simbolismo súper bien encontrado, es interesantísimo leerlo, pero después indagar sobre ese simbolismo, sobre cosas que se te han podido pasar. Es una historia inteligentísima ahora, pero no obstante, y teniendo en cuenta que es de Toni Morrison, de lo que he leído hasta ahora es la que menos me ha gustado, así os lo digo. O sea, imaginaros cómo me ha ido a mí mi Black History July, como para que esta de momento sea mi lectura favorita en lo que llevo de mes. En fin, y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído a Toni Morrison, qué os pareció, qué os gustó, qué no os convenció tanto. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. Hey,